Vamos a conversar justamente con la diputada Marcela Hernando, que fue quien relató y quien presentó esta acusación por parte del Partido Radical y que obviamente tenía firmas de todas las colectividades. Diputadas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Quisiera preguntarle primero su reacción general sobre el resultado rechazo a esta acusación. Bueno, me siento súper tranquila y en lo personal yo te diría que uno tiene que dar las peleas cuando uno las considera justas y eso independientemente del pronóstico que puedan tener estas peleas. Ahora, ¿qué le parece que hayan habido abstenciones de parte de todos los partidos de la oposición que tiene que ver con la ex nueva mayoría, no del Partido Comunista, pero va a haber el ex PPD, PP Out, actual PPD Loreto Carvajal, ex DC Pablo Lorenzini, Fernando Mesa, independiente pero que era antes correligionario suyo, Gabriel Silvel de la ADC, Jaime Toá del PS, Daniel Verdesi de la ADC. Eso solo por nombrar las abstenciones. En contra, Sabaj y Velázquez, y también ausentes, que obviamente implica, dependiendo también de las causas por las cuales se hayan abstenido, o sea, por las cuales hayan estado ausentes, pero todo eso finalmente también lleva al rechazo, porque eran 70, en el fondo le faltaban pocos votos para ser aprobada. Entonces la pregunta es también, ¿cuál es su opinión respecto de esos sufragios en la Cámara? Sí, no estuvieron todos los que deberían estar, no estaban los 155 votos. Me llamó la atención algunos que no votaron hoy día y no sé por qué razón no votaron. No vi pareos, por lo tanto no creo que hayan estado pareados. Dentro de ellos me llamó la atención del diputado oficialista Álvarez Salamanca, que tampoco votó. También es cierto. Y que Carlos Abel Jarpa no haya votado. Las abstenciones me llaman más la atención que los rechazos, porque es tanto el diputado Sabaj como el diputado Pedro Velázquez han manifestado siempre y siempre votan en contra de las acusaciones constitucionales. No sé si tienen alguna visión en contra de la herramienta, porque si no, no se entiende. Y el resto, los que se abstuvieron, ahí sí que algunos me sorprendieron. ¿Quiénes le Uno sorprendieron que se hayan esperaría abstenido, que diputada? partiendo por el diputado Silva y la diputada Carvajal. Luego hemos ido sabiendo, parece, que el abogado Saliasnik habría sido abogado del diputado Silver. No sé si es así, pero habría otras razones por las cuales ellos se habrían abstenido. Y en ese contexto, a mí, yo me quedo con lo que dijo el diputado Flores, en el sentido de que no son ni chicha ni limonada, porque finalmente en una acusación constitucional uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Y ahí yo creo que uno tiene que responsabilizarse de sus opiniones. Ser amarillo en una acusación constitucional, que es diferente de otro tipo de votaciones, pero en una acusación constitucional, si uno tiene dudas, la obligación es informarse. Diputada, quisiera preguntarle dos cosas. ¿Usted califica, son sus palabras, como amarillos a todos quienes se abstuvieron? Sí. ¿Y qué connotación le da la palabra amarillos, que puede ser sentida como una ofensa y como un lenguaje poco adecuado por varios de ellos, me imagino? La verdad es que es con dolor que uno siente que no existe... a ver, escuché en la cuña a la diputada Hoffman, que dijo que la ciudadanía quería unión y que la gente trabajara toda junta. Yo creo que la gente lo que está pidiendo desde hace un año es dignidad y no a la impunidad. Y sobre todo en estos días, cuando hemos conocido de algunos fallos, como por ejemplo las rebajas inverosímiles que ha tenido el señor Ponce Lerú, en circunstancias que hay una cantidad de chilenos que van a tener que devolver algunos préstamos que les hizo el Estado a propósito de la pandemia. A mí me parece que lo que la ciudadanía espera es justicia. Y en ese sentido espera que sus representantes hablen por ellos. Entonces, que sus representantes hoy día no hayan hablado por ellos y hayan votado absteniéndose, a mí me parece que es una pérdida de la oportunidad y lamentablemente me da mucha tristeza. ¿Pero no es ofensivo decirles amarillos por abstenerse?
yo no les estoy diciendo a ellos amarillo, lo que estoy diciendo es que su decisión hoy día no es ni lo uno ni lo otro. La palabra la usó usted, diputada. Sí. Por eso, calificar su actitud sí, de amarilla. Y votaron, porque votaron, además, votan amarillo, votan nulo, que en el fondo abstenerse no es votar ni a favor ni en contra. Por eso, es una indefinición. Por eso les preguntaba qué connotación Creo le daba usted. Mi connotación es esa, que se han abstenido, que han preferido abstenerse y no pronunciarse respecto de la injusticia con la ciudadanía, porque aquí ha habido muchos más fallecidos de los que deberían haber sido y eso ha sido por una elección. Aquí no es un error cometido. Aquí cada vez que el ministro Mañalich salía a dar su punto de prensa diario, él tenía dos cifras y él elegía cuál dar. Él siempre persiguió la inmunidad de rebaño y esa hoy día está claro y todo el mundo está opinando a propósito de lo poco ético que es mandar al sacrificio a la ciudadanía para que se enfermen todos los más que puedan y de esa manera algunos se van a morir, pero finalmente van a alcanzar algún tipo de inmunidad. Diputada, lamentablemente el comportamiento de la pandemia no es así. ¿Y qué respuesta le da usted al exministro Mañalich cuando él dice, porque el exministro Mañalich señala que él cometió errores, que pide disculpas por aquellos, pero que no ha habido mala fe y que no ha habido tampoco negligencia, que se hizo todo lo posible? ¿Qué responde usted? A ver, él, y eso lo han dicho sus defensores y también los diputados oficialistas en su defensa, que él tiene un tremendo currículum y que él sabe mucho de epidemiología y que tiene un posgrado en epidemiología en el extranjero. Por lo tanto, nadie podría poner en duda que él tenía los conocimientos. Y en ese contexto, cuando comenzó esto, en febrero, marzo, ya las sociedades científicas y una cantidad importante de personeros expertos estuvieron tratando de aportar y de ayudar y de hacer sugerencias. Y él no escuchó. El doctor Ennio Vivaldi, rector de la Chile, también lo dijo así. O sea, este gobierno no quiso escuchar. Entonces ya eso sobrepasa un tema de errores. Aquí hay una elección. Yo tengo una estrategia, voy a querer que la gente se contagie, algunos se morirán, pero finalmente les voy a poder dar un carnet de COVID que es tan inmune y eso nos asegura a todos. Esa elección es una elección de él y a esa solo le servía informar los datos que a él le acomodaban y no los que tenía el DEIS en el mismo ministerio. Diputada, ¿cómo responde usted cuando el abogado del exministro Mañalich, Gabriel Saliasnik, sostiene que esta es una acusación infame y vil? Me parece muy descalificatorio. La verdad es que no me interesa rebajarme a contestar ese tipo de afirmaciones. Yo soy de lo menos polilla, de lo menos popular que hay, en el sentido de andar buscando cámara. Y solamente me he involucrado, creo, en una interpelación al doctor Santelices, donde también hubo un fallo de Contraloría que también fue bien categórico, y en esta. A ustedes no me van a ver en otras ocasiones, y solo porque estoy tremendamente convencida. Yo conozco gente que se murió por esto, funcionarios del Servicio de Salud, y los vi en la UCI y sé cómo sufrieron sus familias y no deberían haberse enfermado. No debió haber brotes entre los funcionarios de salud. ¿Por qué hubo brotes si se supone que estaban bien protegidos? Diputada, y cuando el abogado Saliasnik dice que va a pasar a la historia de buena manera el exministro Mañalich y como alguien que lo hizo bien y que va a ser bien recordado, ¿qué responde usted y cómo cree usted que va a pasar a la historia el exministro Mañalich? Yo creo que no va a ser así como anuncia el abogado, aunque la historia la escriben los historiadores, así es que veremos qué es lo que dicen los historiadores en estos días. Finalmente lo que queda escrito es lo que van a leer los niños en el futuro.
A mí me gustaría que se hiciera justicia y en algún momento, porque la epidemiología es así, porque las ciencias médicas son así, se va a conocer cuando retrospectivamente todo el mundo con los datos pueda evidenciar el desastre, la catástrofe epidemiológica que ocurrió en nuestro país por las decisiones que fueron tomadas. ¿Y usted cuál cree? Primero, ¿cree que tiene responsabilidad penal, que es otro ámbito, no el que se estaba discutiendo hoy día en la Cámara de Diputados? ¿Cree usted que tiene responsabilidad penal en el manejo de la pandemia el exministro Jaime Mañalich, y cuál cree que es esta? A ver, yo lo dije y no creo que él haya tenido mala intención y tampoco dudo de su humanidad. Lo que sí digo es que hay una serie de cosas que todavía se están investigando. Respecto de la responsabilidad penal, algo que se tocó poco hoy día, tiene que ver con algo que mencioné, pero muy al pasar, con las compras de servicio, compras directas, etcétera. En este minuto hay una investigación importante a propósito de las residencias sanitarias. Y allí va a haber, hay delitos. A mí me parece que eso lo vamos a conocer a futuro. Pero si la responsabilidad es directa del ministro o no, a mí me parece que no. Antes hay otro personaje, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, en otras comisiones investigadoras, y que es el administrador financiero o encargado administrativo del ministerio. Ya, y en el caso que se lleva, porque hay dos querellas en las cuales está involucrado también el exministro Jaime Mañalich, y está toda la polémica por la no entrega aún de ciertos correos. ¿Cómo ve esa situación usted y si cree que en esas querellas tiene o no responsabilidad penal el exministro? Yo creo que deberían entregarse esos correos. Me parece increíble que no los hayan entregado. Finalmente supongo que la Fiscalía va a acceder a ellos, aunque sea a través de la compañía telefónica, pero me parece que sería de transparencia. Y no dudo de los funcionarios del ministerio cuando hacen sus declaraciones. Y no lo dudo porque de la misma manera yo recibí declaraciones de funcionarios en la región de Antofagasta. Y en la región de Antofagasta me constaba desde marzo en adelante que había 2 cifras y que se informaban las cifras más bajas. Quisiera preguntarle también, usted hace algún rato mencionó que habían otras razones que habían llevado a abstenerse a algunos de los que lo habían hecho. ¿A qué razones hace referencia? A ninguna en particular, hay solo comidilla de los pasillos, yo prefiero no hacerme parte de eso. Lo único que sé es que cuando uno no entiende algunos discursos que de la boca para afuera dicen una cosa y luego con los votos dicen otra, obviamente uno tiene derecho a pensar que hay algún otro tipo de conversaciones o de relaciones o de intereses. ¿Esto qué demuestra respecto de la oposición? ¿Hay una oposición, hay varias oposiciones? ¿Esto tensa o no de alguna manera futuras acciones conjuntas, futuros pactos electorales, futuros proyectos de gobierno? ¿Qué consecuencia le ve usted hoy día a lo que pasó en la Cámara de Diputados? Sí, obviamente que la relación entre varios de nosotros está tensionada, esa es oscilante, un día es un partido, otro día es otro, pero finalmente lo concreto es que existen varias oposiciones, eso es lo que yo diría. ¿Cuáles son esas oposiciones, diputada? Yo no hablaría de una oposición obstruccionista como nos tildan algunos personeros oficialistas, porque la verdad es que a mí no me interesa obstruir por obstruir, todo lo contrario, hemos hecho sugerencias, siempre nos hemos ofrecido y hemos tratado de construir, y en ese sentido lo terrible es que cuando el gobierno hace alguna presentación o quiere llevar adelante alguna iniciativa, es la iniciativa tal como ellos la diseñaron y no admite ninguna sugerencia ni flexibilización. Y así no se puede construir. Tú tienes que escuchar, porque además conversar significa cambiar juntos. De ahí viene. Pero cuando usted dice sí, estamos tensionados, sí, hay varias oposiciones,
¿Cuántas son las oposiciones que hay? ¿Cuáles son las oposiciones que usted vislumbra que existen hoy día? Bueno, hoy día yo te diría que somos uno en contra de un gobierno que se ha comportado no a la altura de lo que han sido las circunstancias. En ese sentido yo creo que habría unidad. Ahora, que para algunas estrategias específicas, en este caso, esta fue una acusación constitucional a la que yo me sumé al final. Fui la última que firmó y lo hice porque se perdía la oportunidad y iba a haber impunidad. Y eso era lo que yo no quería. Pero en ese sentido, hoy día somos contrarios al gobierno, es una sola oposición contraria a la forma de administración y a la gestión, pero no estamos de acuerdo siempre en la forma de representar aquello. ¿Y qué futuro le ve a la acusación en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, y cuál es su postura respecto de ella? No muy buena, todavía no he tenido la oportunidad de firmar, o sea, de leerla completa, y por parte del Partido Radical nos está representando el diputado Zafirio. A mí me parece que la situación con los camioneros fue impresentable porque ni siquiera, o sea, de repente hay algunas personas a las que se les aplica el rigor de la ley y unas multas altísimas por transgredir el toque de queda, o transgredir o andar sin mascarilla, o etcétera. Y sin embargo, aquí los camioneros estuvieron a vista y paciencia de todos los chilenos, y ustedes lo mostraron, los medios de comunicación, interrumpiendo carreteras, saltándose las más mínimas normas de distanciamiento, etcétera, etcétera. Y no pasó nada. Entonces, yo creo que esas diferencias son las que hacen que la ciudadanía esté molesta y esté cansada, hastiada. Para cerrar muy breve, diputada, ¿cómo cree usted que se va a conmemorar este 18 de octubre a un año ya haya pasado del anterior, del 2019? Sinceramente, espero que sea una conmemoración tipo fiesta. Que la gente que salió el 18 de octubre, porque recordemos, el 18 de octubre fue un día en el que las personas espontáneamente se volcaron a la calle, veíamos abuelos, familias tocando ollas, cacerolas. No había violencia, las cosas empezaron después. Y ahí a mí me parece, y hago un llamado a que esta sea una conmemoración con satisfacción y con esperanza de que podemos construir un nuevo Chile y que para eso necesitamos unidad en este plebiscito del 25 de octubre. Diputada Marcela Hernando, le quiero agradecer que nos haya acompañado en Hoy es Noticia CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego.